Ya en una solución con los biológicos se siembra y se siguen aplicando con alguna regularidad. Depende de la presión que haya en las diferentes zonas porque no en todas las fincas va a encontrar los predios. El problema de chiza. ¿A quién hay que preguntarle? A los trabajadores, ¿sí? O cuando están preparando mirar, ¿sí? Por dónde es donde más molesta porque no siempre en todas partes la presión es más alta o baja. Depende de donde esté, así mismo hace uno de manejo. Y lo otro es que los biológicos salen muy baratos, no son costosos. ¿Sí? Lo único es que yo sí no estoy de acuerdo en que, venga, prepárenlos en la casa. ¿Sí? No hacen la cagada que hizo la Federación de Cafeteras con Baviera Barcelona para el control de la broca del café. ¿Sí? Cuando tenía que hacerlo de esta manera y se cagaron en el control biológico, porque si no, hacía muchos años la gente estaría manejando biológicos, pero así no es que se haga, que tenga, o sea, pues, empresas no de garaje, sino bien hechecitos con registro, así sea de productor, pero que se sepa qué es lo que se está aplicando. Esa es la forma de controlar y manejar el problema de chispas, ¿sí? Y es válido para todos los cultivos de la zona, ¿sí? Pero ahora, ¿qué hay que hacer? Nosotros tenemos que preparar estas zonas, como la subgranja de Armero, como la zona arrocera, como la zona maicera, para la mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, yo no puedo venir a decirles, venga, ¿qué va a sembrar aquí? Él va a decir, no, frijol. ¿Qué hacen? Ellos son felices volteando el frijol, que esto quede negrito, así como está arriba, se ve así. No, venga, vamos a hacer la mínima labranza o cero labranza. Estos suelos son unos bizcochos, aquí no se compacta nada. ¿Qué porcentaje de materia orgánica tiene? Esto puede estar en 4 o 5, no es más. No, no es más. Sí, no es poquito. ¿No se verá también a la cantidad de, digamos, de chisas y todos los animalitos que ayudan a liberar materia orgánica al suelo? No. Es muy bajito, no, es bien poca. Yo creo que es una de las razones por qué hay tanta chispa. Los ríos con baja contenido de materia orgánica. Sí, es poquita, lo ves ahí muy poquita. Pero, o sea, ¿Usted uno ve el es suelo. que Franco, qué es esto? Ah, bueno, esta es una pelea de todos los días. Hasta hace 20 años yo decía que era franco-arenoso, porque eso es lo que dice el análisis de laboratorio. Hasta que vino un profesor, un doctor de suelos de la Universidad Pedagógica de Tunja, y me dijo, no, los suelos derivados de cenizas volcánicas, el método Boyucos no es suficiente para determinar la textura, porque la fracción de arena que tiene esto es vidrio volcánico. Entonces, esto hay que hacerlo al tacto, y al tacto genera cinta. Entonces, si fueran francoarenosos, como dicen los análisis de suelo, muy posiblemente estos suelos serían muy erosionados. Y hoy tenemos más de 50 años de producir comida y los suelos todavía están ahí. A diferencia de usted ven los suelos suyos en Armero o en el Espinal, y ya no hay. O en Ibagué, que sí son francoarenosos. Entonces, estos suelos son francolimosos. Pero sí, háganlo al tanto, úntense, es la única manera de realmente sí, claro, sí, bueno, entonces, y pues a eso define nutrición, Tan bonitas. agua, ¿sí? Bueno, entonces esa es la generalidad de la zona para preguntas hasta aquí. Bueno, yo les hablo un poquito de las chisas, ¿no? Las chisas, como ustedes saben, son organismos que habíamos visto clasificación ecológica. ¿Cuáles son? ¿Qué clasificación ecológica tienen las chisas? ¿Qué es eso? No tiene mate. ¿Qué clasificación ecológica? Organismos tipo. ¿Organismos tipo qué? No, ¿qué organismos son? ¿Cuáles? Sí. Las chisas. No sé. ¿Cuáles son las clasificación de las plagas según Críptico. clasificación ecológica? KR. Tipo R y tipo K. K. Entonces las Son intermedias. ¿Y las de las chisas qué son? Las K. ¿Por qué? Porque son grandes. Reproducción, Sí, ciclo claro. de reproducción Largo. lento. Entonces vamos a ir viendo este paso.
Todos los ciclos son Largo. largos. Entonces esos ciclos duran más o menos un año, Un año, 8 sí. meses. ¿Y eso qué implica? RK De que o gran parte intermedio del estado y biológico va a intermedio estar cuánto. El intermedio va a es, representar Algunos algunos meses. pueden ser grandes, pero con ciclo corto. otra. O al revés. Los organismos tipo K, ellos Y los más R bien son tienen chiquitos, ciclo baja corto. tasa de reproducción. ¿Sí? Lo que pasa es que uno ve mucha población porque como sus ciclos son tan largos, pero ellos con no se reproducen intermedio, tanto cualquier como estos, vean. Estos sí son tipo R. ¿Sí? Bueno, la otra es que ellos tienen, chiquito de los ciclo largo. enemigos biológicos, los enemigos naturales funcionan bien o más o menos regular. ¿Es un intermedio? No, funcionan bien. Ah, sí, por el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos se mantienen mucho en En el tiempo. Entonces eso hace de que los enemigos naturales lleguen y los colonicen. Entonces por eso el profesor Raúl nos decía que funciona muy bien. Entonces importante saber eso. Esa parte teórica, conectarla entonces con la parte práctica, ¿cierto? Bueno, estos insectos entonces son de la familia Coleóptera, ¿no? Coleóptera. Entonces, De la familia del perdón, del orden Coleóptera, de la familia Escarabidae, y algunos, hay unos lo consideran familia Scarabaeidae, otros familia Melolontide, otros Melolontine, ahí hay discusión. En tal caso, si usted dice Scarabidae está bien, ¿sí? Se caracteriza porque ellos colocan sus huevos. Si comienzan a escarbar, van a encontrar los huevos. ¿Cómo son los huevos? Los huevos son unas perlitas, ¿sí? Haga de cuenta usted la cabeza. Hay algunos alfileres que vienen con unas cabecitas blancas. Haga de cuenta, igualitas. Que son como para Eso, para costura, exactamente. Idénticos son los huevos. Si usted encuentra unas perlitas blancas, esos son los huevos. Ahorita vamos a hacer más para que necesito que todo el mundo saque su navaja y se ponga a escarbar. Y necesitamos ver porque yo ya las he visto aquí con Raúl, larvas infectadas con la bacteria, ¿no? Entonces necesitamos, ¿Cómo se pero ven? todo el mundo ponerse a escarbar. ¿Cómo son las infectadas? Bueno, entonces, seguimos explicando. Bacteria. Lechosa o bacteria, sí. Estos insectos entonces, ellos son habitantes naturales del suelo. Mejor dicho, las chisas siempre están habitando los bosques, siempre están habitando cualquier lugar. ¿Qué pasa? Cuando el hombre llega, planta un cultivo, exacto, sí, ese es un huevo que ya casi está para eclosionar. Entonces, cuando hay disturbios, déjela y ahorita le explicamos que eso es una plaguita. ¿Qué pasa cuando se disturba los bosques? Entonces Pero no aparece el rebote. desbalance y aparecen las chisas. Él le tomó fotos a eso. ¿Cuál es el alimento natural de las chisas? La materia orgánica. ¿Qué pasa cuando se está acabando la materia orgánica? Entonces ellos, como ya no tienen más de qué alimentarse, entonces van a comer la raíz. ¿Sí? Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces en algunas regiones del país que se hace mucho laboreo del suelo, con el exceso de laboreo, entonces eso tiene que ver que se acaba la materia orgánica, y si se acaba la materia orgánica, entonces las chisas empiezan a alimentarse a raíces. Entonces es un problema también que hay que tener en cuenta, ¿sí? Con respecto entonces a los controles, lo que decía el profesor Raúl, se pueden hacer colectas masivas con trampas de luz, ¿sí? Trampas de luz, entonces en internet usted puede conseguir varios modelos en los cuales usted las puede realizar, trampas de luz, ¿sí? Trampas de luz se pueden realizar con... ¿Cómo? Ah, no, trampas. Sí, mejor dicho, la mayoría de las trampas, lo que les he mencionado, siempre se utilizan es para monitoreo. Pero en algunos casos, como en el caso de las chisas, por ejemplo, como en el caso del algodón, como en el caso del picudo de la palma, como en el caso del picudo del plátano, sí se puede recolectar masivamente, y este es uno de los casos, ¿sí? Con trampas. Con trampas se puede recolectar, con trampas de luz sí se puede recolectar masivamente los insectos. ¿Y en qué época aparecen más este tipo de adultos? Ellos tienen un ciclo biológico muy largo, y esos ciclos biológicos generalmente están sincronizados con las épocas de lluvia de la región.
pues cuando había épocas bien definidas, ahora ya está una locura. Estas son Pero generalmente en las épocas de lluvia, abril, octubre, ¿sí? Siempre aparecen los revuelos de las chisas. Entonces justo en esa época aparecen los mayores, se completan los ciclos y entonces empieza a emerger la mayor cantidad de adultos. Y en esa época justo entonces es la época en donde hay que hacer los muestreos. En esa época, exactamente, sí. Huevos sí, no, pero espere, yo creo que son hormigas, ¿no? Huevos de hormiga. Casi. No son. Sí, son hormigas, ¿no? Son pocas hormigas. Ah, eso sí, ¿no? Sí, huevos, sí. Pero de lombriz. De lombriz. Sí. ¿Qué es eso? Pero esta tiene cara. Siempre es posible que lo guardara porque era una plaga. Esta tiene cara, sí. ¿De cara infectada? Espera, le tomo foto. Bueno, Ay, no, espera. Tómale foto en la uña que se ve más bonito en la uña. Yo tengo una pregunta. la trencilla es esa que tiene acá atrás. ¿Qué tan eficiente sería aplicar nematoide? Muy bueno. Bueno, seguido, ¿qué era aquel en que iba? Gracias. Ah, bueno, una de las formas entonces de control es la utilización de trampas de luz en las cuales en la época lluviosa entonces se captura masivamente los insectos. azul o Sí, no, espérenme. después me lo no, muestro. pues que no lo estoy mostrando. Es que Ese son huevos de... Ah, sí, es huevo de... No. De gallina. No, tampoco es. Pues unos huevos. ¿Cómo que casi huevos nada, de no sé, de pronto se hechiza. Y el cascarón está ahí. Bueno, otra forma entonces de control, el control biológico. ¿Sí? Control biológico entonces funciona muy bien. Se tiene que aplicar, funciona muy bien Boveria y funciona muy bien Metarrhizo. ¿Sí? Pero en campo existe una bacteria, que se llama Bacillus popili, que ahora le cambiaron el nombre, que se llama Panebacillus popili. ¿La tenemos naturalmente en el campo? Sí, y hay aquí hay. ¿Cómo es que llama la bacteria, profe? Panebacillus popili. Sí. Antes se llamaba Bacillus popili. Recuerdan que nosotros estudiamos otra bacteria. ¿Cuál es la otra bacteria? Bacillus thuringiensis. Exactamente. Entre Bacillus thuringiensis y Bacillus popili existe una diferencia grande. Que Bacillus popili es una bacteria que usted la puede multiplicar. Ella no en un substrato diferente al insecto. Es decir, que no es un parásito obligado. En cambio, Panebacillus popili es un parásito obligado. ¿Eso qué quiere decir? Necesita alimentarse para... Exactamente, que nosotros para multiplicar esta bacteria, que es tan eficiente, se necesita una gran cantidad de chisas vivas. Entonces eso no es fácil. Profe, pero si se Pues alimentan en de... Estados Unidos sí hay. Pero ¿cómo artesanalmente cómo lo hacen los agricultores? No sé, ahorita. Espera, está muy interesante. Vamos a lo cuento. Bueno, ¿qué dijimos? Sí, ese es huevo de chisa. Artesanalmente se podría hacer. Ah, sí, sí. Bueno, ¿qué les como dije? coloraditos. Ah, bueno, Están por ahí. entonces atención, la cría Tomarle pic, por del favor. hongo se lo puede artesanalmente. ¿Sí? Para eso, ¿qué necesitamos? ¿El substrato cuál es? Todo bien. Las chisas. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente recolecta un cajón, ¿sí? Grande, haga de cuenta usted unos 60 centímetros por 80 centímetros, le echa mucha materia orgánica, ¿sí? Consigue muchas chisas y las coloca ahí a que se críen. ¿sí? Entonces ustedes se van a dar cuenta ustedes que si usted coloca No tiene muchas cara. chisas, ellas son caníbales y empiezan a No, tiene cara morder. Mauricio. Entonces se necesita más o menos un espacio en el cual ellas se empiezan a alimentar. Y ahí usted coloca chisas infectadas. Una vez en un cajoncito usted coloca chisas sanas y en otros chisas infectadas. Entonces cuando tenga una gran cantidad de chisas sanas,
coge las chisas infectadas, puede hacer macerarlas y aplicarlas en la materia orgánica y cuando se alimenta todas se van a quedar infectadas. O sea, cuando ellas se alimentan del suelo, son las que quedan infectadas. Exactamente. No es por el Entonces, toque del- entonces ahí usted con esa materia orgánica que tiene ahí infectada de bacteria, esa materia usted ya puede ir y esparcirla en el lote para que la bacteria se disperse. Entonces una forma artesanal de producir la bacteria porque realmente, como les digo, no es tan fácil como producir Bacillus thuringiensis porque no es un parásito obligado. No, pues ya lo que usted pueda. Y esa bacteria que... Claro, entre más mejor. ¿Sí? Bueno, otra alternativa que se puede utilizar puede ser los nematodos entomopatógenos, funcionan muy bien también. El problema es que pues no son fáciles de conseguir y también son más caros. Y más ¿no? caro. Ajá. Pero también funcionan. son de alto. El control biológico funciona muy bien. Exactamente, necesitamos tomar una fotico entonces de esto. Ya. ¡Ay! ¡Ay! Ay, Profe, pero que... profe. Ana tiene otra. Ya la botó. No, ya está. Otro huevo. Usted me pone nervioso. Pone nerviosa la chisa. Pero cuando usted dice chisa infectada, es chisa infectada por el bacilo, ¿sí? Bacillus. ¿Y eso qué le hace a, Por el- a las chisas? Las pone blancas, totalmente blancas. Pero Bueno. digamos, ellas ingresan y no deja que la chica... Bueno, ahorita de pronto vamos a ver en el repollo, vamos a ver esta larvita, mire. Ahorita la buscamos. ¿Sí? Pues por lo que le entendí. Mire, este es el, mire, necesitamos que le tome una foto. También es de... Sí, sí, de chisa. O sea que el huevito va creciendo también. No, porque hay de diferentes especies. Mire, esta es otra larvita, ¿la Ay, que ven no esta? veo. ¿Cuál es la característica que usted le ve de este gusano? ¿Qué es lo que le llama la atención? Los anillos. Los anillos, eso. Y por eso se llama el gusano anillado del repollo. Le pido pero. Gusano anillado del repollo. Esta es monustes o leptofobia aripa. Puede ser una de las dos. ¿Y cuál es el Ahorita lo vemos en el repollo. Ella se alimenta de repollo. Sí, pero para esta sí es muy eficiente el Bacillus thuringiensis. La otra es la confita. Ay, profe, lo aplica. Está dulce, profe. Bueno, ¿ya vieron el huevo? ¿Lo vieron? ya está los Y el rosito, el que ya está. Te quedé aquí, cacurro. Pero ese es de... No le tomaron fotos. Ay, güey, puta. Y póngalas en una... ¿Una hojita? Ah, mira aquí. Profe, una pregunta. No, vale que se vean los videos que hay. No hay contaminación por Ay, vea. exceso de metales. Está todo bien. La tanga. Re bien. No hay nervios. No hay nervios. Espérenme un ratito ya. ¿Qué pasó con el iPhone 14 que le regaló su mujer? No, es 12. Es 11. Me he olvidado de... Ya no actualiza. He pasado los datos. ¿Cuál tiene ahí? Ah, bro. Tiene uno de nosotros de la plebe. Se mueve, se mueve.